El momento de silencio antes de la explosión. Entonces, el cadáver de la presa apareció de algún lugar, e inmediatamente detrás, los cazadores ocultos entre las cenizas. En apenas unos segundos, la sabana ardía. ¿Podría el corredor más veloz escapar del mar de fuego? ¿El caos de los babuinos escapando de la sabana ardiente? El amanecer se desvaneció gradualmente en el horizonte, tan rojo que parecía como si el sol se hubiera fundido en el horno de la propia sabana. Esa luz no cayó suavemente al suelo, se derramó como ceniza caliente, adhiriéndose a cada brizna de hierba seca, a cada delgada acacia que había quedado desnuda tras la sequía. El aire de la mañana no era frío en absoluto. Era cálido como el último aliento de una noche calurosa y seca, insuflando en la tierra un pulso ardiente que toda criatura viviente podía sentir con claridad. En esa atmósfera pesada que parecía a punto de estallar, los babuinos Seburu despertaron. El piar de los monos bebés fue el primero, débil pero claro, como pequeños rayos de luz que perforaban el silencio restante. Las hembras se acurrucaron alrededor de sus crías, olfateando el viento, comprobando el suelo con las manos antes de soltarlas. Los machos jóvenes estiraron la espalda, alzando los hombros, preparándose para un largo día que sus instintos les decían que sería agitado. Pero en medio de toda esta conmoción, Banda no se movió de inmediato. Estaba sentado en un tronco podrido de acacia, con la espalda más alta que el resto de la manada, como una roca que aún retuviera el aire nocturno. Su amplio pecho subía y bajaba lentamente con cada respiración, un líder que nunca tenía prisa, pues sus decisiones determinarían el destino de la manada. El pelaje de Banda era gris oscuro y espeso, sus hombros anchos como escudos. Su rostro, bajo la luz ardiente de la mañana, estaba cubierto de cicatrices que se habían desvanecido con la edad. Eran más que simples marcas de batalla. Eran recuerdos, noches de peleas de hienas, tardes de escapes de leopardos, cachorros casi atropellados por leones patrullando. Cada cicatriz era una lección, y cada lección se convirtió en un pedazo del alma de la manada. Cerró los ojos un momento, inhalando profundamente. El viento traía el olor a tierra quemada, ceniza fina, sangre seca de algún lugar lejano.
pero era más que eso. Había algo más, una leve vibración, como pasos fuertes en el horizonte, un olor extraño que aún no podía identificar. Para otros, era solo el viento. Pero para Wanda, era una señal. Una señal que aún no podía nombrar, solo que llegaría a su manada ese día, y cuando lo hiciera, tendría que interponerse entre ella y los más débiles. Los cachorros se acurrucaron a los pies de su madre, jugando inocentemente con la hierba húmeda por el rocío. No entendían por qué los machos adultos se mantenían más lejos, porque los viejos ojos de las hembras seguían escudriñando la hierba. Pero Wanda lo entendía. La luz roja del amanecer hacía que la sabana fuera diferente. Días como esos siempre escondían algo. Un cadáver, una cacería fallida, una manada de hienas en movimiento, un animal extraviado o, peor aún, un incendio. Wanda descendió del tronco de la acacia. Todo su cuerpo se movía con gracia, pero con peso. Un siseo bajo y breve escapó de su cuello. Eso fue todo. La manada aminoró el paso. Las hembras acercaron a sus cachorros, como protegiéndolos con sus propios cuerpos. Los machos jóvenes se sacudieron, pasando de un estado relajado a uno cauteloso, con la mirada fija en todas direcciones como si alguien les hubiera tocado los nervios vitales. Wanda no mostró agresividad, no golpeó el suelo con los puños como lo haría al enfrentarse a un enemigo. Simplemente caminó, lento y firme. Su silencio era una orden más fuerte que los gritos de los demás. Bajo la luz roja como la sangre del amanecer, los ojos de Wanda reflejaban la emoción que solo los verdaderos líderes podían percibir, una premonición de algo que se acercaba. No una vaga corazonada, sino una intuición perfeccionada durante cientos de miles de años de evolución, algo en lo que cualquier líder babuino debe confiar para mantener vivo al grupo. Y esa mañana, fue ese soplo de viento, con su olor a tierra, cenizas calientes y algo de calma. Una señal de que la paz que acababa de nacer desde el amanecer no duraría. La sabana pronto podría ser sacudida por algo tan simple. Un cadáver que nadie había visto. A medida que el sol ascendía y la fina niebla se elevaba como humo blanco, la manada de eburu se dispersó bajo los escasos arbustos de acacia en busca de desayuno. Las hembras escarbaron con cuidado la tierra seca, extrayendo las pequeñas raíces que quedaban bajo la hierba quemada por el sol.
Los machos jóvenes cavaron con más fuerza, removiendo la tierra en busca de insectos gordos. Las crías de mono trotaban entre los pies de sus madres, jugando y buscando algo que llevarse a la boca, con sus ojos claros ajenos a los peligros que flotaban en el viento. Pero Wanda lo presentía con claridad. Algo andaba mal esa mañana. Soplaba una ligera brisa, con un aliento más denso de lo habitual. Wanda se detuvo justo en medio del claro. Inclinó la cabeza ligeramente, de cara al viento, con los ojos entrecerrados. El olor a tierra, el olor a hierba seca, pero mezclado con ello había algo más. Algo denso, penetrante, frío como una aguja. Los machos jóvenes también permanecieron inmóviles, algunos mirándose nerviosos. No sabían exactamente qué era, pero en cuanto Wanda dejó de moverse, todo a su alrededor se tensó. El silencio se extendió por la manada como una superficie repentinamente tranquila antes de una tormenta. Wanda volvió a olfatear. Esta vez, estaba seguro. Era el olor de algo que había dejado de respirar. Un cuerpo grande, muerto durante horas. El olor no era solo el de la comida. Llevaba el aroma de otros animales que seguramente estaban en camino. Dio unos pasos, abriéndose paso entre la hierba corta. El suelo que tenía delante estaba descolorido, comprimido como tras una lucha nocturna. En medio de la hierba, el cadáver de un ñu yacía desplomado, con la cabeza inclinada hacia el suelo, sus cuernos curvados clavados en la tierra seca como si estuvieran clavados. La manada de Eburu estaba alborotada. Las crías de mono fueron inmediatamente arrastradas al centro. Las hembras treparon a las ramas bajas de las acacias para observar. Los jóvenes machos se erizaron el pelo de la nuca, con la mirada fija y nerviosa en el cadáver. Wanda no se acercó. Observó, olfateó el viento, escuchó el suelo. El olor a muerte era más que el de la comida. En la sabana, era como una campana que llamaba a los oportunistas, hienas, buitres, perros salvajes y, a veces, leones. Un cuerpo tendido al mediodía nunca estaba solo. Era el centro de un peligroso vórtice al que cualquier criatura podía verse arrastrada si llegaba en el momento menos oportuno. Risas distantes y distorsionadas. Finas, largas, como un cuchillo raspando contra la piedra. Hienas. Segundos después, siluetas achaparradas aparecieron en la cima de la colina occidental.
Avanzaron lentamente, una a una, sin prisa, sabiendo que nadie competiría con ellas por la comida a menos que estuvieran desesperadas. Enseñaron los dientes instintivamente, no para atacar, sino lo suficiente para enviar un mensaje. Esta era su comida. Al mismo tiempo, el cielo ondulaba con vetas negras. Los buitres aterrizaron en el círculo exterior, uno a uno, con las alas extendidas como una sombra de muerte cubriendo el suelo. La bandada de Eburus estaba agitada. Si una cría se desviaba un instante, toda la bandada podía verse envuelta en una lucha sangrienta y violenta. La bandada no quería enfrentarse a las hienas. No por miedo, sino porque no podía soportar ninguna pérdida en esa mañana que se estaba volviendo anormal. La frágil paz de la madrugada se vio completamente destrozada. Un cadáver acababa de aparecer en la noche. Y para la sabana, era solo la primera chispa de un día explosivo. El viento se movía como una gran criatura girando, empujando capas de aire caliente hacia la sabana. En el instante en que la bandada de Eburus aún se mantenía a distancia del cadáver, el suelo a lo lejos brilló repentinamente con un rojo inusual. No el rojo del amanecer. No el rojo de la sangre. Era una luz que temblaba, se balanceaba, parpadeaba como el corazón de una bestia gigante que despertaba lentamente. La hierba seca se había incendiado. Había comenzado como unas pocas hojas retorcidas hasta convertirse en carbón, pero el viento que había pasado durante la noche era más seco de lo habitual. Impulsó las llamas en una larga estela, luego giró, sopló con fuerza, arrastrando ramas secas con él, crepitando como huesos al romperse. Las llamas se deslizaban por el suelo, cada soplo de viento añadía una lengua a la bestia invisible. La sabana se estremeció. Las criaturas más lejanas comenzaron a cambiar de dirección y a correr. El olor a quemado fue como un puñetazo en el pecho. Las hienas, que habían estado ocupando el cadáver del antílope, dejaron de roer de repente. Levantaron la cabeza casi simultáneamente, olfateando rápidamente, fuertes y tensos resoplidos. En ese momento, sus instintos superaron su codicia. Dieron unos últimos mordiscos y luego se dispersaron como fantasmas desterrados. Los buitres también sabían lo que se avecinaba. Se sobresaltaron, batieron las alas y volaron en círculos bajos y caóticos, como brasas negras y vivas intentando mantener la distancia del fuego creciente.
Los eburu observaban, sin comprender del todo la naturaleza del fuego, pero percibiendo el cambio en el ritmo de la tierra. Las hembras abrazaron a sus crías. Los machos jóvenes se erguían, con el pelo erizado a lo largo de sus espinas, un antiguo reflejo activándose. El peligro estaba cerca. La respiración de la sabana cambió, y los babuinos la sintieron tan claramente como un tambor redoblante en sus huesos. Banda salió al campo abierto, de cara al viento. No le temía al fuego, pero temía lo que éste traería. Una gran columna de humo se elevaba hacia el cielo, una estela negra que ondulaba como un largo brazo sobre las praderas arrastrada por el viento. La manada de antílopes de Thompson pasó corriendo, sus pequeñas patas golpeando el suelo, levantando polvo en el aire. Una cebra resbaló presa del pánico, luego se levantó de un salto y echó a correr. Los impalas disparaban como balas a través de los arbustos, su respiración silbando en oleadas. La sabana empezó a correr. Con el estruendo de sus pasos, Banda supo que si no decidía ahora, la manada se vería arrastrada al caos, y eso era peor que encontrarse con un depredador. Porque cuando los animales pierden el control, no necesitan atacar para matar. Una barrida es suficiente. Banda retrocedió unos pasos, emitiendo un sonido bajo y breve, lo suficientemente fuerte como para atravesar el viento. La manada respondió de inmediato. Las crías fueron empujadas hacia el centro. Las hembras se apiñaron. Los machos jóvenes ocuparon el perímetro exterior. Una formación compacta, sin huecos, como un solo cuerpo. La sabana ardía. El fuego se acercaba, acompañado de un siseo estruendoso. Banda miró fijamente la franja roja que se extendía por el suelo. No parecía un hombre temeroso. Parecía un hombre calculador. Sabía dónde podía ocultarse el fuego. Sabía hacia dónde el viento no podía empujarlo. Sabía que la hondonada sur era más segura que la hierba seca que se extendía más adelante. Sabía todo esto, porque la responsabilidad de la supervivencia de la manada eburu recaía en su propio aliento. Un viento cálido se arremolinaba en su pelaje, como una última advertencia. Banda apretó la mandíbula. El rugido de un babuino resonó, resonando en la hierba. La manada eburu cambió de dirección inmediatamente, dejando atrás el cadáver del antílope en llamas, dejando atrás a las hienas fugitivas, dejando atrás la mañana aparentemente pacífica. Mientras las llamas comenzaban a lamer los troncos de las acacias, la sabana pareció comprender que un cadáver podía ser el comienzo de un festín. Pero cuando el viento se une a ese festín, se convierte en una tormenta de fuego. Y hoy,
Banda tendrá que guiar a su manada a través de esa misma tormenta. La sabana estalla como una alfombra de fuego. Primero se oye el rugido de la manada de búfalos que desciende de la ladera. Sus cuerpos negros, que pesan cientos de kilogramos, se precipitan como una tormenta de acero. La fuerza de su carrera hace temblar el suelo bajo los pies de Banda con cada latido, y el polvo se eleva en columnas que oscurecen la vista. La manada de Eburu se ve obligada a retroceder hacia la ladera del montículo bajo, donde los impalas, antílopes y cebras corren despavoridos. El denso olor a humo calienta tanto el aire que puede quemar los pulmones. En medio de ese caos, un rugido profundo resuena entre los arbustos, el rugido de alguien que no huye del fuego, sino que lo aprovecha. Aparece un león macho, con la melena negra por el humo, y los ojos brillando amarillos como dos brasas. Tras él, 3 hienas cargan, con la boca abierta por la sangre del cadáver que acababan de abandonar. No cooperaban. Simplemente las empujaba la misma tormenta en la misma dirección. Banda reunió a la manada. Los cachorros temblaban, aferrándose al pecho de sus madres. Las hembras encorvaron los hombros para protegerse. Los machos jóvenes se erizaron sobre sus lomos, listos para abalanzarse sobre cualquier cosa que se acercara a su centro. Pero la sabana no esperaba a nadie que se preparara. Un leopardo emergió de la zarza ardiente, arremetiendo contra la manada de Eburu, no porque apuntara, sino porque el fuego lo perseguía. En ese breve instante, sus ojos se encontraron con los de Banda, 2 criaturas obligadas a la misma barrera de supervivencia. Banda se abalanzó hacia adelante, encabritado, rugiendo, abriéndose paso a través del humo caliente. El leopardo se detuvo medio segundo, salvando a la manada. Los animales, aterrorizados, se cruzaron, impidiendo que el leopardo retrocediera. El fuego consumió la zarza que tenían detrás. La visión del león quedó bloqueada. Las hienas se dispersaron. En el caos, solo la manada de Eburu mantuvo su formación firme como una roca en un arroyo impetuoso. Banda guió a la manada a través del estrecho barranco, donde el fuego aún no había llegado. Cada paso era una apuesta a la suerte, pero no se detuvo. No miró atrás. No se permitió dudar ni un instante. Solo cuando cruzó el borde del fuego, con las llamas alejándose tras él, Banda se detuvo. Se giró para mirar el mar rojo que lo devoraba todo a su paso. Y en sus ojos, fríos, penetrantes e inquebrantables, había un extraño destello de emoción, asombro. La sabana de esa mañana era más que una simple anomalía. Señalaba que algo más grande estaba comenzando. Un cadáver había avivado las llamas. ¿Pero qué había causado ese cadáver? Banda lo sabía, lo que acababa de ver era solo el principio. Había caído la noche, y las cenizas y las llamas se habían calmado. La manada de Eburu se apiñaba alrededor de Banda, cansada pero a salvo. El viento cambió de nuevo, trayendo los pasos de alguien que se acercaba desde la oscuridad. La sabana nunca dejaba que un misterio permaneciera oculto por mucho tiempo. Mañana,
Manda se enfrentaría a algo aún más peligroso. ¿Qué crees que mató realmente al ñu? ¿Y qué especie emergerá cuando la noche envuelva por completo la sabana? Deja tus conjeturas abajo. No olvides suscribirte al canal para seguir la siguiente parte del viaje hacia la supervivencia de las especies en la naturaleza. En la sabana ardiente de Kenia, manadas de ñus y cebras cruzan el caudaloso río Mara, enfrentándose a depredadores al acecho por todas partes. ¿Lograrán llegar al otro lado? ¿O quedarán atrapados para siempre en el círculo feroz de vida y muerte? Kenia. El círculo implacable de la migración en la sabana salvaje. En el este de África, Kenia se alza como una sinfonía majestuosa de la naturaleza salvaje. En las vastas llanuras del Masai Mara, donde la tierra roja abrasada por el sol se encuentra con el cielo azul profundo, ráfagas de viento hacen inclinar los altos pastizales. La belleza primitiva de este lugar también es el escenario de una de las maravillas naturales más grandiosas del mundo, la gran migración de millones de animales salvajes. Cada año, cuando la estación seca llega desde el Serengeti, la hierba se marchita, los ríos se secan y la vida parece detenerse. Pero de esa decadencia surge un nuevo impulso vital. Un antiguo instinto se activa, como una señal invisible que recorre toda la sabana. Y así, cientos de miles de criaturas emprenden su camino, un viaje de vida, de supervivencia y del eterno ciclo natural. Cuando la sabana cambia de estación, desde lejos aparecen las primeras siluetas, los ñus. Guiados por un instinto ancestral, son los primeros en dar inicio a la gran migración, abriendo el paso a la marea viviente que se dirige a Kenia. Con cuerpos robustos, pelaje gris oscuro y cuernos curvados, encarnan la fuerza y la resistencia. Más de 1 millón de individuos se mueven al unísono, formando un río de criaturas que fluye por la tierra y el cielo. No son los más rápidos ni los más ágiles, pero sobreviven gracias a su instinto gregario. Ante el peligro, toda la manada cambia de rumbo al instante, dificultando el ataque de los depredadores. Esta cohesión es su mayor arma para superar el arduo camino. Durante la migración, ellos abren paso, crean un escudo viviente y ayudan a las especies más débiles a superar los desafíos. Son el corazón palpitante de la migración, siempre en movimiento, siempre luchando por la vida.
Bajo el cielo sofocante, el suelo tiembla al ritmo de los cascos de los mus que avanzan. Pero entre este aparente paisaje tranquilo, el peligro acecha en la hierba dorada, alta como un cuerpo. Un guepardo ha fijado su objetivo. Con cuerpo esbelto, patas largas, pecho profundo y columna flexible como un resorte, el guepardo es el animal terrestre más rápido del planeta. Sus ojos fríos y afilados se clavan en una cría de ñu que se ha separado del grupo. Gracias a su pelaje moteado, que se mimetiza perfectamente con la sabana ardiente, el guepardo se aproxima en silencio, sus pasos livianos como el viento. Sin ruido, sin aviso. Y entonces estalla. En segundos, sus garras afiladas alcanzan la pata trasera de la presa. A lo lejos, la manada sigue caminando como si nada hubiera ocurrido. En esta travesía implacable, la muerte es inevitable. Y la vida está obligada a avanzar. Entre la vasta manada de ñus se distinguen rayas blancas y negras, las cebras, pioneras silenciosas de la migración. Con visión aguda y olfato sensible, las cebras detectan el peligro desde lejos y recuerdan las rutas de migraciones pasadas. Suelen ir adelante, explorando el terreno y guiando al grupo por territorios difíciles. Su estructura social estrecha y bien organizada les permite protegerse mutuamente, especialmente a las crías. Cuando son atacadas, no entran en pánico y pueden contraatacar con potentes patadas. En esta lucha por la vida, las cebras son los ojos del grupo migratorio, guían, alertan y trazan el camino para los que la siguen. En medio del flujo migratorio, cuerpos pequeños y ágiles se deslizan entre los grandes grupos. Son antílopes como el Thompson, el Grant y el Impala. Aunque no tan numerosos, son eslabones vitales del ecosistema en movimiento. El antílope Thompson, con su pequeño cuerpo y franja negra a los lados, es famoso por su agilidad y saltos espectaculares al escapar. El Grant, más grande y fuerte, suele andar en pequeños grupos bien cohesionados. El Impala,
Increíblemente flexible, puede saltar hasta 3 metros cuando se ve en peligro, realizando saltos de escape impresionantes en medio de la sabana. A diferencia de las grandes especies que dependen del número o del rol de liderazgo, estos antílopes sobreviven gracias a la cautela y reflejos extremadamente rápidos. Siempre se mantienen alerta, guardan una distancia prudente del grupo principal y están listos para cambiar de dirección ante cualquier señal extraña. En la Gran Migración, son el símbolo de la agilidad y la adaptación sobrevivientes gracias a su rapidez y constante vigilancia en una tierra donde todo puede convertirse en un depredador. La travesía continúa y la sabana de Kenia se transforma en un campo de batalla sin disparos. Cuando las manadas cruzan zonas abiertas, con árboles dispersos y hierba seca que les llega al vientre, los depredadores aparecen. Cada paso no solo busca vida, sino que es también una apuesta contra la muerte. No muy lejos, bajo la sombra de un árbol solitario, una familia de leones descansa bajo el sol abrasador. El macho dominante yace en silencio, rodeado de las hembras, las verdaderas cazadoras del grupo. Observan a la manada que se acerca. Los cachorros juegan despreocupadamente, aún sin saber que hoy podría ser el día en que presencien su primera cacería. Los leones no se apresuran. Esperan, observan con precisión, eligen al más débil. Cuando el sol comienza a descender, se transforman de figuras majestuosas a depredadores letales y certeros. A medida que las sombras se alargan sobre la sabana, la manada se pone en movimiento. Sus pasos, silenciosos sobre la hierba, no emiten ni un solo sonido. El objetivo de hoy, una manada de cebras pastando no muy lejos. Están concentradas buscando brotes tiernos, sin percibir el peligro cercano. Una cría de cebra se rezaga. Es el blanco perfecto. De pronto, una leona se lanza desde la maleza. La manada entra en pánico y corre, pero ya es tarde para la cría. En cuestión de segundos, la caza termina. El león ha triunfado. Los cachorros corren emocionados, probando por primera vez el sabor de la carne salvaje donde el instinto es la única ley de supervivencia.
Mientras los leones disfrutan de su botín, en otra parte de la llanura, otro clan entra en escena: las hienas manchadas. Conocidas por su risa extraña y su fama de carroñeras, pocos saben que son uno de los depredadores más eficaces y con estructuras sociales más complejas de África. Lideradas por hembras dominantes grandes, decididas y astutas, las hienas cazan con táctica, coordinación precisa y una disciplina que no tiene nada que envidiar a los leones. Y cuando cae la noche, se convierten en una pesadilla de la sabana, resistentes, tenaces y siempre listas para atacar en el momento oportuno. Dos potencias cazadoras, los leones orgullosos y las hienas astutas, ahora fijan su atención en la migración. Para ellos, es un festín de temporada seca. Para los migrantes, es una línea difusa entre la vida y la muerte. Tras varios días cruzando matorrales, pastizales abrasados por el sol y campos abiertos llenos de peligros, la gran migración finalmente enfrenta su desafío más extremo, el río Mara. Bajo el sol abrasador, las aguas turbias del río fluyen con fuerza, mientras la orilla opuesta, verde y fresca, parece una promesa. Pero para alcanzarla, deben atravesar las aguas turbulentas donde acechan los más letales cazadores de la región, los cocodrilos del Nilo. Escondidos bajo la superficie, con sus ojos fríos apenas asomando, los viejos cocodrilos han esperado todo el día. Saben que esta es su temporada de banquetes y hoy han elegido a los gnus como su presa. Cuando la manada empieza a meterse al río, el agua se agita rápidamente bajo cientos de cascos. En medio de esa ola caótica, un joven no pierde el equilibrio, más lento que los demás. Solo un segundo de vacilación y la superficie del agua estalla de repente. En la orilla, los demás continúan avanzando, como si no supieran lo que acaba de ocurrir detrás. Porque para ellos, dudar también significa morir. Y los cocodrilos, como dioses en la sombra, siguen esperando en silencio a los que pierden el ritmo.
Cruzar el río Mara no es solo una parte del viaje, es la prueba más dura de la vida salvaje. Quien lo supera, vive. Quien se retrasa, se convierte en la presa de los cazadores invisibles bajo el agua. En la otra orilla del río Mara, una tierra verde y fértil finalmente recibe a los sobrevivientes. Después de una travesía feroz, este es el lugar donde la vida comienza a renacer. A los pocos días de llegar, los ñus comienzan a parir en masa. Las crías nacen en oleadas, se levantan y caminan en pocos minutos, un instinto de supervivencia esencial en un entorno implacable. Las cebras, los antílopes Thompson, los impalas, también inician su temporada de cría. En el cielo, se agrupan nubes negras. La primera lluvia de la temporada cae sobre la tierra agrietada, despertando la vida desde las raíces. La llanura revive, la hierba brota veloz, los arroyos se llenan. No solo los depredadores, el clima también representa una amenaza seria para la supervivencia de las crías. Pero solo unas horas después de nacer, ya pueden ponerse en pie, seguir a sus madres y unirse al flujo incesante de la migración, una capacidad de adaptación asombrosa de la naturaleza. La migración parece llegar a su fin, pero en realidad es el comienzo de otro ciclo, donde nuevas vidas germinan bajo la lluvia y los primeros balidos de las crías recién nacidas. Cuando termina la temporada de lluvias, la hierba se marchita, el agua se agota. La llanura del Masai Mara ya no es tierra prometida. Una vez más, el antiguo instinto despierta. Ñus, cebras y otros antílopes comienzan a agruparse y se preparan para partir, esta vez rumbo al sur. El viaje comienza de nuevo, con los peligros ya conocidos: leones, hienas, cocodrilos y el temido río. Pero continúan avanzando porque ese es el ciclo de la vida. La migración se cierra, solo para abrir un nuevo camino. En la sabana de Kenia, la vida nunca se detiene.
Ese es el círculo eterno de la naturaleza salvaje. La gran migración en Kenia no solo es un fenómeno natural impresionante, también es una profunda lección de supervivencia. Ñus y cebras sobreviven gracias a la fuerza de la manada. Cuando uno detecta peligro, toda la manada cambia de dirección, generando confusión e impidiendo el ataque de los depredadores. Este reflejo instintivo ha sido moldeado por millones de años de evolución. Las cebras y los antílopes Thompson poseen una vista y oído extremadamente agudos, capaces de detectar amenazas desde lejos. En un entorno donde la muerte acecha constantemente, la rapidez de reacción es esencial para sobrevivir. Una cría de ñu necesita solo unos minutos para ponerse en pie y unas pocas horas para correr con la manada. No hay tiempo para la debilidad. Adaptarse desde el nacimiento es una condición imprescindible para sobrevivir. Cuando cientos de miles de crías nacen al mismo tiempo, los depredadores no pueden atraparlas a todas. Es una estrategia natural brillante, generar una saturación que aumente la tasa de supervivencia. Después de días difíciles, la lluvia regresa, la llanura florece, la vida estalla. La migración comienza de nuevo, cierra un ciclo y abre otro. En la naturaleza, la vida nunca se detiene, solo hay que saber adaptarse y seguir avanzando. ¿Qué te parecen las historias de supervivencia? Recuerda dejar un comentario debajo del video. Activa la campanita y suscríbete para no perderte las próximas historias salvajes del majestuoso mundo natural.